Capítulo 6. A lo lejos, en los cerros. Jesús y Lázaro habían hablado varias veces desde que regresó el primero de hacer un viaje corto juntos a algún lugar. Así, llegaron a la decisión de que en alguna de las idas que por el negocio familiar Lázaro tenía que hacer hasta Jericó, Jesús lo acompañaría. Jericó era la antigua ciudad de los relatos históricos, en la que una célebre, aunque de mala fama, antepasada de Jesús había vivido. Jesús nunca había visitado la ciudad, mientras que el camino para Lázaro era algo muy visto. Recorría una región rocosa y muy árida que bajaba hacia las salobres y aceitosas aguas del Mar Muerto, pasando por el maravilloso oasis de la ciudad. Pese a ello, era un camino muy transitado. El andar árido entre cerros se interrumpía cerca de la ciudad para abrirse en una especie de anfiteatro lleno de frutales, palmeras y pozos surgentes. Jericó era un centro de descanso para los judíos de buena posición económica que solían pasar el invierno allí. Ante esa concurrencia también llegaban muchos nabateos con sus productos, y de ahí la actividad del padre de Lázaro, que crecientemente delegaba en él. Dimas conocía muy bien que ese pequeño desierto que el camino cruzaba, con sus cuevas y colinas, era un lugar en el que los bandidos medraban, e insistió en acompañarles. Los dos jóvenes querían viajar solos, pero comprendieron lo razonable de las palabras del esclavo. Jesús había quedado muy conforme con la oposición de Lázaro a que Dimas los acompañara. Parecía indicar que Lázaro sentía lo mismo que él, cosa que permanentemente intuía, adivinaba, deseaba, pero sobre la que también temía. Se refugiaba en lo divertida que le parecía la situación, en la que era el esclavo quien parecía tener que dar permiso y órdenes a su amo. Durante su viaje, Dimas se había ganado la estima de Jesús y además la confianza en todo lo que supusiese una cuestión de seguridad. Lázaro sentía diferente, ya que no tenía certeza con el esclavo. Él nunca había tenido uno de su propiedad y le llamaba la atención cómo éste obedecía a Jesús, pero también cómo Jesús le preguntaba muchas cosas y estaba atento a sus respuestas. Los tres partieron en ese viaje llevando abundancia de agua y de las otras cosas necesarias para cumplirlo. Sensato habría sido salir muy temprano para de esa forma pasar la noche en Jericó, pero salieron bien pasado el mediodía, porque de ese modo, sin haberlo pactado entre ellos, tanto Jesús como Lázaro tenían en mente que pasarían la noche en algún lugar a la intemperie. Lázaro volvió a hablar del tema de los cantores del templo y de las formas y de los estilos, y también a reírse un poco de lo que describía Jesús de las sinagogas de Hispania. Dimas estaba un poco cansado de escucharlo hablar de eso, así que decidió interrumpir la conversación que Jesús seguía con embeleso. ¿Es molestar mucho si pregunto ¿por qué aún no se ha casado mi señor Lázaro? Preguntó dejando caer casi gotas de burla en las últimas tres palabras. Mi familia me prometió con una joven, aún demasiado joven, una niña. Así que he seguido esperando el momento apropiado para la boda. Lázaro ponía cara de circunstancia. Jesús tragaba y Dimas sonreía. Cuando comenzó a caer la noche, buscaron un lugar con abrigo natural en alguna de las someras cavidades de un cerro. Armaron una carpa para los dos jóvenes libres, mientras que Dimas, a la puerta de la misma, se arrebujaba entre mantas de dormir y cueros. Dimas fingió no escuchar a los dos jóvenes,
que finalmente pudieron satisfacer su deseo. Capítulo 7. Comunidad. Jesús quería participar junto con Santiago en las negociaciones para la boda de Judas, lo cual implicaba que o la hacían ahora, aceleradamente, o lo dejaban para después de su regreso dentro de algo más de medio año. Él concordaba con el concepto de armar una serie de bodas como tejiendo un sistema de alianzas. Había ganado mucho dinero de su primer viaje y pensaba ganar aún mucho más en el segundo, y la idea de ganar tanto dinero no le atraía solamente por el dinero en sí, sino porque aspiraba en su interior a convertirse en decurión de Jerusalén, igual que el tío José. Esa situación lo pondría en el ojo de la mirada pública, pero también lo haría invulnerable por el poder acumulado en la misma. Y si él y el tío conseguían ambos estar en el Sanedrín al mismo tiempo, esa posición de alianza familiar con todos los grupos podría convertirse en la clave a la hora de tomar decisiones importantes. ¿Para qué? No se lo había planteado. Santiago también creía que era importante ese tejido de alianzas, pero él estaba pensando en cómo sería la vida de su familia y especialmente la de Jesús, su hijo, y los que vinieron después. Y si bien muchas noches soñaba con la costa de Alejandría, cada vez lo hacía menos. Y pensaba en un futuro asentado en Galilea, tal vez en la ciudad nueva, donde si estaba desde un principio, hiciera una ciudad más helenizada, podría llegar a incidir en la formación de una escuela que interpretase la ley de una forma más moderna. Y como ahora era mayor, José también quiso participar en las conversaciones, cosa que en realidad habría sido un gran problema, ya que los esenios no veían con ningún cariño al sumo sacerdote. Le explicaron esto y él tuvo que aceptar, aunque no le gustara. Tú tienes otras cosas que hacer por la familia, le decía Jesús. Anás te ha dado un puesto de subjefe de la guardia del templo y vas a mudarte a Jerusalén. Tras el asentimiento de su hermano, continuó: lo que tienes que hacer es estar muy atento a todo lo que pasa alrededor. Sé fiel siempre que sea posible, dentro de tu conciencia, a los planes y a las órdenes que te dé tu cuñado. Pero recuerda que tu verdadera familia y la familia de tu esposa es esta, la nuestra. Santiago complementó: nadie puede tomar buenas decisiones sin saber lo que pasa realmente. Estar en la guardia del templo te da una posibilidad de saber cosas que de otra forma tal vez ni siquiera se entere el tío José. Pero es importante que sepas guardar secretos y que en todo lo posible realmente seas fiel a Anás. Pero partieron de Nazaret los tres juntos, con la esposa de José y la esclava que ella poseía desde antes del matrimonio. El tío José había prometido también un esclavo a su sobrino homónimo, pero por distintos asuntos que lo mantenían ocupado, no había podido conseguirle lo que él pensaba que el joven necesitaba. Hicieron el camino hasta Jerusalén en una jornada y media, hasta una casa pequeña, antigua pero sólida, que el tío José había cedido para que la nueva pareja viviera. Era un acto que buscaba mostrarle al sumo sacerdote que su sobrino aún era su sobrino. Dejando allí a los recién casados, los mayores fueron hacia el barrio de los esenios. Estos tenían por costumbre vivir aparte. No bien llegaron, y según habían convenido, se encontraron con su primo Juan, que tenía mucho interés en los esenios y que estaba estudiando los modos de ellos, seriamente interesado en unírseles. Está lo que todo el mundo sabe, les decía Juan mientras caminaban, que los esenios viven en comunidad, que todos los bienes son de todos y que siguen las enseñanzas del Maestro Justo. Él había vivido en el tiempo de los Macabeos y algunos dicen que era el Mesías, pero los esenios no lo creen. Y continuó:
Muchos dicen que los esenios son todos célibes y que no conocen hombre ni mujer, pero esas son tonterías. Hay algunos, los que se inclinan a la predicación y al estudio de las cosas sagradas, que realmente hacen un voto de celibato y nunca toman mujer. Pero la mayoría sí lo hacen. Lo que ocurre es que se limitan a tener una sola mujer, los esposos, y un solo hombre, las esposas. Si ponen todos sus bienes en común, entonces han de ser terriblemente pobres. Así no parece extraño que no puedan tener nada más que una esposa, dijo Jesús. Ya verás cuando veas sus casas, le contestó Juan. En una casa de un exterior muy sencillo, los aguardaba a la entrada un hombre de cabellos y barba totalmente blancos. Se presentó ante ellos como Joaquín, hijo de Mateo, y les invitó a entrar. Adentro de la casa todo estaba absolutamente pulcro. Los muebles eran de gran sencillez y de estilo asirio, pero de maderas finas. Y las pocas personas que vieron sonreían con amabilidad mientras guardaban silencio. Los invitó a sentarse en una mesa puesta según la costumbre antigua de los persas, que solían comer sentados. Después de conversar sobre la actualidad, las familias respectivas y otros asuntos que la buena amabilidad recomendaba, Joaquín llevó la conversación al tema en cuestión. ¿Ustedes tienen interés en que alguna de las jóvenes de mi casa se prometa en matrimonio con uno de sus hermanos? ¿Estoy en lo correcto? Exacto, así es, dijo tomando la voz cantante Santiago. Por más que cuando una joven se casa pasa a formar parte de la familia de su marido, retomó la palabra Joaquín, nosotros tenemos algunas costumbres diferentes y por eso no solemos casarnos con judíos de otros grupos. A nosotros nos interesan todos los grupos, dijo esta vez Jesús, y yo estoy, como siempre, más que dispuesto a estudiar las costumbres de cada lugar y cada una de las formas que tenemos para llevar nuestra vida con respecto a la ley. Tu primo me ha dicho con sensatez que podrías estar interesado en nuestras cosas, continuó el mayor, aunque también tenía sus dudas porque viajas por el mundo y ganas grandes fortunas. Las grandes fortunas se desvanecen en el tiempo. Esta vez intervino Santiago. Volvamos a hablar del tema de sus costumbres y de las jóvenes que podrían casarse con nuestro hermano. Los hombres de nuestro grupo no se casan sino hasta haber cumplido los 20 años. Y si bien no somos tan estrictos para con las mujeres, se suelen casar bastante mayores que en el resto de Israel. Y continuó. Esa sería la primera de las condiciones. La segunda es que nosotros llevamos una vida sobria y frugal. Yo quisiera que una de las jóvenes de mi familia que se casara con uno de sus hermanos, de algún modo pueda conservar algo de esa sencillez para ella y para sus hijos. Jesús tomó la palabra. Entiendo que somos descendientes de David y sobrinos de José el decurión. Por eso muchos piensan que tenemos mucho dinero. Pero nosotros somos simplemente dos jóvenes comerciantes cuyo padre murió hace tiempo en Alejandría. No nos ha ido mal, pero no tenemos una gran fortuna. Nuestra vida es sencilla. Por ahora lo es, pero con los matrimonios que están haciendo y el apoyo de vuestro tío, es bastante claro que en algún tiempo pueden llegar a transformarse en gente importante, sopesó el anfitrión. Y para tal caso, lo que les pido es que cualquier joven que salga de mi familia hacia la de ustedes tenga la promesa de esa sencillez. Acordaron esos puntos y a continuación Joaquín pidió que trajeran la comida y entonces se maravillaron, ya que en su vida jamás habían visto manjares tan finos, tan bien preparados, y supieron que algunos platos eran realmente costosos. Y se preguntaban de qué manera y por qué razón se esforzaban en mostrar la sencillez
de sus casas y reclamar la sencillez de la vida, para luego hacer esa exhibición de un banquete digno de una corte real.